Hicimos un gobierno demasiado bueno para este país. Tenemos que prepararnos. Entonces vinieron con todos los bríos en el 2004 a formar una nueva oligarquía. Y entonces, con ese neoliberalismo que siguió Hipólito con él, porque lo siguió, y debemos recordar que Hipólito hizo contratos de eso y lo vamos a ver también en el desarrollo del tema. Siguió ese neoliberalismo, lo seguimos hoy día. Pasado, el mismo doctor Leonel Fernández ha dicho que el neoliberalismo fracasó, pero ya es demasiado tarde, estamos inmersos dentro de ese modelo económico y para salirnos nos va a dar mucho trabajo. Lo primero que hicimos fue privatizar todas las empresas del Estado y darle contratos a todo el mundo de todo lo que se va a hacer en el Estado, para que lo hagan los particulares. Miren, si nos ponemos a ver en la historia de los últimos tiempos, el gobierno, se han usado esos contratos para enriquecer a una clase, para hacerse millonarios los funcionarios del Estado. Nada más tenemos que ver el ejemplo del que estamos hablando ahora de Félix Bautista. ¿Desde dónde fue que Félix Bautista consiguió todo el dinero? A base de construcción en la oficina de obras del Estado. Porque las construcciones en los estados se lleva mucho dinero y todos los días más con la inflación que hay. Y eso permite a los funcionarios corruptos embucharse, llevarse al bolsillo miles y miles de millones de pesos para engrosar sus bolsillos y mañana usarlo en el proselitismo político y seguir gobernando. Eso es lo que ha hecho ese aparato, esa maquinaria política del PLD. Y lo hizo el PRD también, quizá en menor medida, pero también lo hizo y se lo voy a demostrar en unos minutos. Entonces, eso fue lo que hizo Félix Bautista. ¿Tú me entiendes? Vamos a referirnos, porque hay otra forma muy usada en los países, que son son los contratos y las construcciones. Eso de la construcción lo quise poner como ejemplo, porque estamos construyendo mucho ahora también, y lo usó Félix Bautista, pero también los contratos. Y me voy a referir un poquito más específicamente a los contratos con los particulares. Los contratos que han firmado en República Dominicana, ustedes recuerdan el caso de la Sunlan, unos contratos de unas obras que se contrataron y nunca se hicieron, y se perdieron nada más y nada menos que 90 millones de dólares. Pero podemos seguir dando ejemplos. La construcción de los parqueos de la UAS. Ustedes se recuerdan de esos parqueos que salieron a 800 y pico de mil millones de pesos. Cada parqueo. Eso no es más que para ellos. Todo eso fue corrupción. En esos parqueos se gastaron 100 mil pesos y el que estaba ahí se robó 700 mil por cada uno. Pero eso era lo que se necesitaba hacer para hacer dinero. Pero la remodelación del Darío Contreras, ustedes se recuerdan del hospital Darío Contreras que se remodeló ahora. Y después que se iban a gastar no sé cuántos millones, se gastó el triple. Y lo dijeron después que se habían gastado porque alguien se puso a investigar eso. Entonces, esos son los contratos de los que yo hablo entre el Estado Dominicano y los particulares, que son una característica del modelo económico para privatizar el Estado, que contraste con el enriquecimiento ilícito. Pero vamos a seguir el de la Barrigol. El de la Barrigol, que Danilo se empata, no, porque le convenía, y lo revisó el contrato. Y supuestamente, señores, supuestamente conseguimos unos millones que el pueblo nunca lo vio ni se sabe que se hicieron. Esos métodos han sido usados desde Joaquín Balaguer. Ustedes recuerdan que los secretarios de Obras Públicas era el Ministerio de Obras Públicas, el ministerio antes era Secretaría de Obras Públicas, era lo que manejaba el mayor presupuesto de la nación. Y desde ahí, entonces ellos beneficiaban a quien hiciera ingeniero, lo hiciera un millonario. Para después el presidente Balaguer, que supuestamente no tenía nada, ir y tocarle a la puerta de esas personas que se habían enriquecido para que le diera dinero para las campañas. O sea, eso viene usándose desde Balaguer. Y unos alumnos muy avesados, como los PLDistas y los PRD, siguieron con lo mismo y más que Leonel vino e introdujo ese método, ese modelo económico que se basa en eso precisamente. Miren, señor, pero los contratos de los IPP, que son los productores privados de energía que le venden al Estado. ¿Ustedes recuerdan que los IPP fueron famosos desde 2000 para adelante con Hipólito? Recuerdo un titular de Hipólito, formando el gabinete energético, y le vamos a dar leña a los contratos. Leña le iba a dar a los contratos. Pero esa leña parece que era
mala y se quemó de una vez. Entonces, señores, todos los gobiernos que han pasado, porque son todos, son más de lo mismo, han venido usando esos contratos para pactar acuerdos con particulares onerosos y en contra del Estado Dominicano para que esas personas se hagan multimillonarios y después puedan subvencionar la campaña. Pero les voy a seguir diciendo, la Collentry y con Smith & Aaron. Recuerden que yo he venido aquí, hablé también, por eso digo que los temas se suceden y son los mismos. La Collentry y Smith & Aaron. La Collentry, señores, tiene un contrato que va a durar 20 años de vigencia y que le pagamos a la Collentry, aunque esté apagada, $4 millones por mes. ¿Ustedes se imaginan qué le puede haber pasado a un señor dominicano en tiempos donde haya leyes que haya pactado con una persona un contrato de esa naturaleza? Que le regale $4 millones aunque esté apagado, aunque apague la planta. O sea, que él nada más tiene que irse al país y decirle al señor, mira, apague eso y olvídese de eso. Que yo no voy a estar fuera del país para que no tenga combustible y cosas. Y le van a entregar el día 34 millones de los verdes al 45 por 1. ¿Ustedes creen que esa persona y esa persona andan por ahí por la calle paseándose igual? O sea, igual que usted y que yo, no. Esa gente son, aquí le dicen tutumpotes en el campo, ese tipo de personas. Son millonarios, multimillonarios. Y esos son los que van a ser senadores otra vez y diputados. Porque ellos son los que pueden postularse, porque una diputación y una senaduría vale 50 millones. Y yo no lo puedo pagar. Yo no voy a ganar nunca si me interesara eso. Entonces, hay que recordar la ley 141 del 97. Una ley general de reforma de la empresa privada. Esa fue la ley de Lionel. La ley de reforma de la empresa privada. ¿Ustedes saben lo que me dijeron a mí? Los periódicos y los voceros de esos partidos que le pagaban para eso. Que no se podía traer el dinero al país en dólares, que significaba las ventas de todas esas propiedades. Porque entonces iba a haber un colapso. La economía se iba a caer. Hasta eso dijeron los PLDistas esa vez. Con esa ley, que fue la ley que ha venido a dar al traste con estos contratos. A justificarle a estos gobiernos que hagan lo que ellos quieran. Entonces, señores, hace un tiempo, colación aquí, la carretera que va a las terrenas de Samaná. Y le decía cuántos millones de pesos estamos pagando por el peaje sombra. Ahora, y es por lo que traigo este tema a colación, en la semana pasada han puesto en el tapete una nueva carretera. Se puso en el tapete, señores, porque ocurrieron 2 accidentes funestos para este país. En uno murieron 10 personas, creo, y en otro, a los 2 o 3 días, 4 o 5 personas. Esa carretera se ha visto, se han hecho algunos descensos a esa carretera de ingenieros expertos y dicen que están mal construidas y que lo que ha hecho que provoque esos accidentes es la mala construcción. Pero no solo la mala construcción, lo que quiero traer a colación aquí hoy, además de lo penoso de esas muertes, que nada tenían que ver con eso, porque unos azarosos, como decía, hicieron la carretera mal para que le salieran más barata. Pero lo que estamos hablando de contratos, que a esas personas le dieron unos contratos para que hicieran esa carretera, por lo mismo del neoliberalismo. No, porque al país le conviene más que la haga un particular y que ellos se paguen ellos mismos con un peaje que hay. Pero sucede ser, lo que no nos dijeron a nosotros era que ahí había un peaje sombra. Y qué bueno, porque ese nombre de peaje sombra, ustedes saben que la sombra es la ausencia de luz. La sombra no es más que lo que proyecta un objeto cuando usted lo interpone entre la luz y la otra cosa. Entonces, ese es un peaje sombra, bien llamado peaje sombra, porque la sombra la dan los funcionarios corruptos que se pusieron de acuerdo con esos particulares para que hoy el país esté regalándole lo que no tenemos a esa persona. Entonces, la semana pasada yo hablé aquí de la carretera que va a la terrenia, ahora viene la de Rincón Molenillo, la que va de Santo Domingo a Samaná. Y dicen los periódicos y los expertos que saben más que nosotros, que esa carretera nos está saliendo en los últimos 5 años por 7.949.5 millones de pesos. El Estado Dominicano le ha pagado
a esas personas, le ha pagado a esas personas 176 millones de los verdes y a ellos les salió por 150, ya la pagamos, pero se queda ahí. Eso fue por 30 años. Nosotros tenemos que subsidiar todos los vehículos que no pasen por ahí. Lo que nosotros dijimos que iban a pasar en el contrato y no pasen, nosotros vamos a tener que pagarlo. Y nosotros vamos a durar 20 y pico de años que nos faltan todavía, regalándole 1.700, 1.800, 2.000 millones por esa sola, aparte de la terrena, que son 1.972, 1.200 millones, 1.500 millones, nada más de eso. O sea que con esas dos carreteras y el subsidio eléctrico, nosotros pagamos 4 o 5 mil millones de pesos anuales aquí. Sin embargo, señores, aquí venimos a hablar, como dice Alfonso, pluma de burra, borde de lata, decía un profesor mío, y papel de periódico. Y los políticos hablando de los haitianos. Pero eso de los haitianos nos llevó 2.000 millones de pesos que gastamos nosotros ahora. Para que estén criticando todos los países, 2.000 millones, pero ahora que vamos a gastar dinero. Campaña mediática para hacerle saber a los países extranjeros que nosotros estamos actuando como debiéramos.